Tips útiles Android. ¿Es realmente original tu celular? Bien, comencemos. En este video vamos a aprender a cómo verificar, a cómo constatar que un dispositivo móvil Android sea original o que tenga los componentes originales o en su defecto que estén funcionando de forma correcta y no así que estén dañados. Bien, esta es una aplicación gratuita como las anteriores que hemos estado mostrando. Bien, vamos a ingresar a la Play Store en primer lugar y vamos a irnos al cuadro de búsqueda. Ahí vamos a escribir lo siguiente: DevChep, tal cual como lo ven escrito ahí en su pantalla, y vamos a buscar. Ahí nos sale este resultado, este iconito con una pequeña i. Vamos a ingresar a esta aplicación. Ahí dice, ¿no? DevChep Device y System. Bien, si ustedes no lo tienen instalado, ahí le van a aparecer instalar. Yo en mi caso ya lo he instalado y me voy a ir a la opción de abrir directamente. Acá ya ingresó, es la interfaz principal. Ahí nos muestra el estado del CPU, en este caso el procesador. Este es un dispositivo de 8 núcleos y ahí muestran los 8 núcleos que van funcionando a diferentes frecuencias. En la parte inferior pueden verificar, también nos muestra un resumen detallado de la batería, la red y demás. Vamos a ir a la opción de pruebas en la parte inferior y aquí ustedes pueden ir probando cada opción del dispositivo. Para este caso yo me voy a ir a botones, esto para verificar que botones de subir y bajar volumen estén funcionando de forma correcta. Hacemos un clic en botones y presiono en este caso los botones de mi dispositivo. Como pueden ver, están funcionando de forma correcta. Entonces en la parte inferior doy sí y me marca como de forma correcta, ¿no? Ahí igual ustedes pueden ir probando, ya sea la pantalla, ya sea el multitáctil, ya sea el sensor de proximidad, el de vibración, así. Yo voy a probar en este caso el multitáctil que está funcionando. Ahí como pueden ver funciona de forma correcta. Entonces igual le voy a dar que sí y ya me lo marca, me lo chequea como bien, ¿no? Ahora vámonos a las siguientes opciones. En este caso hardware, deslizamos. Ahí ya tenemos el detalle del procesador. Me dice que es un MediaTek Dimensity 1080 en mi caso. Y ahí está especificado, ¿no? Los detalles técnicos para los que deseen ahí. Ustedes pueden verificar con su fabricante y que coincida, ¿no? Ahí está la resolución de mi pantalla, densidad de píxeles. En este caso, ¿no? El tema de refresco en la pantalla que soporta 60 y 90 y 120 Hz. Ahí también las diferentes tecnologías que cuenta, con este caso Dolby Vision, HDR10 y sucesivamente. Ahí también tenemos la memoria, en este caso la memoria RAM. Ahí podemos ver también el almacenamiento interno, el sistema de audio y otros adicionales que pueda tener, sea infrarrojos y demás. Nos vamos al sistema. Acá en el sistema podemos ver que es un Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Contamos con el sistema operativo Android 13, como pueden ver ahí está detalladísimo, ¿no? Tema de compilación y demás. Ahí ustedes pueden ir verificando. Vámonos a la siguiente opción de batería. Igual acá nos da el porcentaje actual de batería, la temperatura de la batería, el tipo de tecnología en que use y demás. También podemos irnos a cámara. Acá en cámara nos da en este caso los detalles de la cámara principal, la trasera. Ahí, ¿no? Los diferentes sensores que pueda tener y adicionales, y la cámara frontal de igual forma, ¿no? Ahí está detallado. Y por último los sensores. Acá podemos verificar todos los sensores que tenga nuestro dispositivo y así también corroborar, ¿no? Si nos dicen que tiene cierto sensor, acá podemos verificar que efectivamente lo tenga y que esté funcionando. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo. No olviden usar la aplicación para corroborar, ya sea en sus propios dispositivos, cuando vayan a comprar algún dispositivo, ya sea de medio uso o demás. Nos vemos en el próximo video. Adiós.